manos frías. Siempre me dan nervios, yo no sé cuándo se le quitan a uno los nervios de pararse aquí adelante. Pastor, ¿cuándo se quitan? Sí, eso sí es cierto, es ciertísimo. Para los que les dan miedo pararse aquí, después de 5 minutos ya uno, pero los primeros 5, no, y desde que está uno, desde que el pastor le dice a uno ya, dijo mi suegra, ya yo no vuelvo a dormir tranquila, porque a uno le da nervios, es cierto. Pero siempre es una bendición estar aquí, poder compartir atención. Y lo que yo diga son palabras huecas si no está basado en la palabra de Dios. De hecho, hoy hay mucha palabra para leer, porque la palabra de Dios dice que no vuelve vacía. Palabras pueden llevárselas el viento, pero la palabra de Dios vuelve vacía. Yo le voy a invitar a usted que abra su Biblia en Santiago 3. El tema es, tenerla vale más que el oro. Cuando yo le digo eso, ¿usted qué piensa? ¿O qué vale más que el oro? Salvación, la sabiduría, dice la pastora. Y vamos a leer Santiago 3:13. ¿Tienen? ¿Amén? ¿Amén el que lo tiene? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactanciéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz y para aquellos que hacen la paz. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús, como lo dice tu palabra, que tu palabra no va a volver vacía, Señor, y va a causar el efecto en cada uno de nosotros para la cual tú lo enviaste, Señor. Ayúdanos a ser buenos receptores, Señor, para recibir de tu palabra en esta mañana. Amén. Tenerla vale más que el oro. Vamos a hablar esta mañana de la sabiduría. Dice que la sabiduría es la cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. La sabiduría se desarrolla con el tiempo a partir de las experiencias propias y ajenas y de la observación y reflexión de la vida. De allí que sus dos fuentes fundamentales para cultivar la sabiduría sean la memoria y la experiencia. La sabiduría es un atributo de una persona que tiene una gran cantidad de conocimiento. Pero dice, si usted estudia, la sabiduría y la inteligencia son dos cosas diferentes. La inteligencia es la capacidad de adquirir ese conocimiento. Hay gente muy inteligente. No sé si usted conoce gente que es muy, 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 muy inteligente. Yo digo, Dios mío, cómo hay gente tan inteligente, todos los que han inventado tantas cosas que existen en el mundo, ¿verdad? O que se les ocurren ideas muy fácil. Hay gente muy inteligente. Pero la sabiduría es poner en práctica ese conocimiento, esa inteligencia, perdón. Entonces, la sabiduría y la inteligencia es diferente. La sabiduría es poner en práctica lo que ya yo sé, es aplicarlo. Por ejemplo, Milena sabe mucho de matemáticas y yo la admiro por la inteligencia que ella tiene en ese campo, ¿verdad? Y hay personas, por ejemplo, ella es muy inteligente y conoce mucho acerca de matemáticas. Habrá otra persona que sabe mucho, no sé, de otra cosa. Entonces, hay diferentes tipos de inteligencia, digamos así, o conocimiento que usted conoce súper de los pelos, ¿verdad? Del cabello, sabe qué hacerle a un pelo. Yo no. Yo agarro una tijera, imagínese. Entonces, pero la sabiduría es poner en práctica ese conocimiento. Si ellas no ponen en práctica ese conocimiento, la inteligencia no, ¿verdad? Y así en todo. Entonces,
La sabiduría yo diría que descansa en dos grandes pilares. De hecho, usted busca ahí sabiduría en internet y hay una parte donde dice los 7 pilares de la sabiduría. Son 7 pilares: la honestidad, la amabilidad, y hay varios ahí pilares de la sabiduría. Pero analizando y conversando, Hansel y yo estábamos conversando de esto, ¿verdad? Y hay esos dos pilares que son fundamentales para lo que es la sabiduría, y es el autocontrol y el buen juicio. ¿Por qué el autocontrol? Si yo tomo una decisión, por ejemplo, si yo tengo una decisión difícil que tomar y estoy en un momento triste de mi vida, si yo no me autocontrolo, si no domino mis emociones, puede ser que tome una mala decisión, ¿verdad? Porque me dejo llevar por mis emociones. Entonces yo necesito tener autocontrol de mis emociones. Igualmente, si yo estoy muy feliz y tengo que tomar una decisión en ese momento, tengo que tener autocontrol de mis emociones, porque si no puede ser que no tome la decisión correcta. ¿Están de acuerdo conmigo? Necesitamos autocontrol o dominio propio, ¿verdad? A la hora de tomar decisiones. Esas son las bases de la sabiduría. Y buen juicio. ¿Cómo sabe usted o cómo sé yo que tengo buen juicio al tomar una decisión? La Biblia dice que en la multitud de consejeros se halla la sabiduría. Y dice que también la sabiduría está en la experiencia, tanto propia como ajena. Pero yo escuchaba un día a una muchacha que decía, es que uno no experimenta por cabeza ajena. A veces uno sabe lo que le pasó a Julano, lo que en tal negocio, en tal situación, pero a veces va uno y hace lo mismo. ¿Por qué no le sirvió la experiencia de aquella persona, verdad? Entonces, tenemos que tener buen juicio. ¿Y cómo tenemos un buen juicio de las situaciones? Todo Dios lo dejó aquí en su palabra. Y quiero contarles una historia de ayer. Estábamos viendo un video súper interesante. A Hansel le gusta ver mucho el Bacari por el mundo, ¿es que se llama? Un Bacari por el mundo. No sé si ustedes lo han visto. Él es un judío que hace videos acerca de Israel y toda la historia de Israel. Y empezó a hablar del, vamos a ver si leo el bien, algarrobo. Eso es un árbol, yo no sé si ustedes lo habían oído mentar. Algarrobo, ¿lo habían oído mentar o no? Yo nunca en mi vida había escuchado el árbol de algarrobo. Y él estaba haciendo un video acerca de eso. El árbol de algarrobo dice que es nativo de esos lugares, del Medio Oriente, de Israel. Algunos creen que es de Asia. Es un árbol grande y él echa unas como guavitas. Son como unas guavitas, como ver una guava. Pero lo interesante y lo curioso dice que este árbol, cada una de las semillitas que usted cuando abre la guava, mide exactamente igual. Mide exactamente igual. Y no importa si el árbol está sembrado en Europa, si está en América, si está en África, no importa de dónde esté cultivado, ni el tiempo, ni el clima, la semillita siempre es igual. Yo traje café. La semillita siempre va a ser del mismo tamaño en todo lugar y en toda estación. Es súper interesante, ¿verdad? Entonces dice que estas semillas de algarrobo, en el tiempo de antes no existían las unidades de medir, no existía lo que eran los mililitros, no existía el kilo, no existía nada de eso. Entonces, cuando yo necesitaba un zapato, por ejemplo, Andrés es zapatero, y yo necesitaba que me hiciera unos zapatos. Entonces, ¿cómo sabía yo qué talla es? Entonces, ponían las semillitas de algarrobo y se las ponían, le medían el pie, iban poniendo. Menos en esta mesa. Ustedes se van a imaginar que esto es recto, ¿verdad? Colocaban como cada semilla mide exactamente lo mismo. Voy a subir el pie ahí, ¿verdad? El zapatero me medía el pie. Entonces decía, mira,
mide 38, porque yo soy talla 38 para cuando me quieran regalar un zapato. 38,5, seguro tenía que partir una semillita. Y de ahí vienen las tallas. ¿Por qué soy 38? ¿Por qué 40? Pero esas son tallas europeas. De ahí vienen esas tallas. ¿Cómo el pastor sabe que es talla 40? Venga, pastor, para ver cómo es su zapato. 40 semillitas de algarrobo. Y así era como usaron, porque no habían centímetros ni nada de eso para medirle el zapato. Al igual dice que la utilizaban para medir lo que era el oro y las piedras preciosas. No tenían una pesa para poder medirla, pesarla, entonces usaban las semillitas. Y si usted estudia, él lo explica ahí, lo que es el quilat, los quilates vienen de la palabra algarrobo, la traducción. Entonces ellos decían un quilat, entonces era una semillita para pesar el oro. Igual, por eso las cadenas son de 20 quilates, o ustedes han visto, ahí uno se fija, 14, 14, y creo que la más grande es de 24 quilatos, no sé qué. Entonces de ahí viene la medida, porque ellos pesaban el oro así porque no había medidas. Entonces, ¿cuál es nuestra medida para usted ser una persona sabia? Siempre, no importa que cambie el tiempo, que cambien el mundo, ¿verdad? Que va evolucionando la maldad, pero nuestra medida de medición siempre va a ser igual, y es la palabra de Dios. Esa es nuestra medida. Y de ahí, cuando usted tenga que tomar una decisión o algo, aquí es donde usted va a encontrar la respuesta para esa situación que usted necesita. En Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cheiris tiene ahí la palabra, búsqueme Job 28:28. En lenguaje actual, Proverbios 1:7 dice: todo el que quiere ser sabio empiece por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Dice fuerte, ¿verdad? Job 28:28. Servir al Señor es sabiduría y apartarse del mal es inteligencia. ¿Qué es lo contrario a ser sabio? Insensato, la Biblia lo llama necio, lo llama tonto. Difícil, ¿verdad? Duras las palabras. En diferentes traducciones, en unas dice insensato, en otras dice necio, en otras dice tonto. Dice que el principio de la sabiduría es temer al Señor. Hay muchas personas hoy día que no quieren saber nada de Dios. No les interesa a Dios. Pero ese es el principio de la sabiduría. Y vamos a ver varias cualidades del que tiene sabiduría. Y hoy nos vamos a dar cuenta y nos vamos a analizar nosotros mismos si somos sabios o si somos insensatos. ¿De acuerdo? Y no lo digo yo, sino lo dice la palabra del Señor. Vamos a ver en el mismo texto que leímos de Santiago 3, pero en traducción lenguaje actual. Dice: si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. ¿Eso qué es? Práctica, ¿verdad? Portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esta sabiduría no viene de Dios, sino es del mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas de todo tipo de maldad. Dice, en cambio, vea lo que dice el versículo: en cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios, número 1 dice, no hacen lo malo. La gente que tiene la sabiduría de Dios no hace lo malo. No está entregada a los vicios, no está entregada a la lujuria, no hace lo malo, no anda pensando en qué hago malo. Hay personas, y de hecho yo creo que Proverbios lo dice, que no duermen tranquilos o no duermen
sino piensan en qué hacer mal, a quién joder, ¿verdad? A quién molestar. ¿Cómo le hago daño al vecino? ¿Cómo, verdad? Entonces dice que los que tienen la sabiduría que viene de Dios, número 1, no hacen lo malo. Dice 2, buscan la paz. Al contrario, buscan la paz. La necedad conduce al desorden. Cuando somos necios, ¿verdad? Conduce al desorden. Pero los que tienen la sabiduría de Dios conduce a la paz. Somos personas que queremos la paz, o cuando hay una situación, un chismecillo por ahí, queremos correr y, como dicen, echarle leña al fuego, o queremos la paz. Usted sabe, es que si digo esto me puedo meter en problemas. Una cualidad de la sabiduría es que sabe cuándo hablar, pero sabe también cuándo callar. Y la persona sabia piensa antes de hablar, pero a veces a nosotros se nos va la sabiduría por un momentillo y no pensamos antes de hablar. ¿Y qué piensa después? ¿Y ya para qué? Dijo, ¿verdad? ¿Ya para qué? Ya cuando, uy Dios, ¿por qué yo dije esto? ¿Verdad? Entonces, una cualidad de la sabiduría es que piensa, o de la persona sabia, y conduce a la paz. No está tentado a hacer el conflicto, a peleas, ¿verdad? Dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes? Los pacificadores, los que buscan la paz, los que no le andan echando leña al fuego, los que no andan hablando lo que no tienen que hablar, los que no andan metiéndose en los que no tienen que meterse, ¿verdad? Entonces, bienaventurados porque dice que ellos serán llamados hijos de Dios, los que buscan la paz del mundo. Número 3 dice, son obedientes. Esto todo está ahí, usted lo puede ir siguiendo en el Santiago 3:13. Son obedientes. Y Proverbios 22:3, por eso les dije que es mucha palabra, ¿verdad? Dice que el prudente, yo no sé si me lo busca Chairis ahí porque no lo anoté. Proverbios 22:3. El prudente ve el peligro y lo evita, pero el imprudente ve el peligro y sufre las consecuencias. Sigue adelante. Si yo veo una culebra aquí, yo digo, ¿qué tengo que hacer? Huir, ¿verdad? Salir corriendo porque va ahí. Pero el imprudente ve el peligro, ay no, está dormida, no me hace nada. Y sufre las consecuencias. Entonces, número 3, una cualidad de la sabiduría o de la persona sabia es que es obediente y ve venir el peligro y se aparta. Número 4, son amables, amables con los demás. ¿Es usted amable con los demás? ¿O es usted, cómo se llama? ¿Qué es lo contrario a amable? Mal humor, cae mal, ¿sí? Cae mal. Una persona cae mal, que no saluda a nadie, ¿verdad? O es amable. Qué bonito es toparse con una persona amable y uno dice, gracias, qué persona tan amable, pero simpático. Cuando usted llama o cuando usted va a algún lugar, al hospital y se cuenta gente que no es amable, que lo atienden ahí. Entonces, una cualidad de la sabiduría es que la persona es amable. Usted sabe decir gracias, usted saluda, sabe decir con mucho gusto, qué sé yo. Podríamos hablar de los valores básicos, o cómo se llama eso, valores, sí, de la cortesía. Entonces, amables con los demás. Número 5, se compadecen de los que sufren. La persona sabia se compadece del que sufre. ¿Por qué? Porque como dice el dicho, mañana por ti. Digo, hoy por, ¿cómo es? ¿El dicho? Ya estoy como el chao. Hoy por mí, mañana por ti. O es al revés. Es al revés. Ya sí. No, la verdad no sé, yo creo que ustedes tampoco. ¿Cómo es el dicho? Hoy por mí, hoy por ti y mañana por mí. Bueno. Sí, oiga lo que dice Andrés. Yo ocupo eso, hoy por mí y mañana por ti, o sea.
Entonces se preocupan por los demás y no solo por eso, no solo porque hoy es por usted y mañana por mí, ¿verdad? Sino porque amamos, o sea, ¿verdad? Amar a nuestro prójimo. Número 6, siempre hacen lo bueno. Es al contrario de la que leímos primero, ¿verdad? El que siempre anda pensando, no piensa en lo malo o no quiere hacer lo malo, entonces dice, siempre hace lo bueno. Trata a todos de la misma manera. Número 7. Trata a todos de la misma manera. O sea, no hace acepción de personas. La persona sabia sabe que todos delante de Dios somos iguales. Y yo no tengo que creerme más que nadie, más que ninguno. Amén. Y al final dice el texto, y son verdaderos cristianos. Hoy es fácil que la gente le dicen a usted, usted puede, hágalo, inténtelo, yo noté por acá. Y son con buenas intenciones. Fíjese metas altas, impóngase, pero muchas veces esta manera de pensar hace que la gente se le suba el ego y nos vemos atraídos a la avaricia y a la competencia, al que si como él puede y yo puedo y yo quiero lo que él tiene, o ¿verdad? Entonces a veces esto hace que la gente se le suba el ego y se crea más que los demás. Y por ejemplo, que Dios lo bendice más y como yo soy, entonces nos vemos tentados a eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no recuerdo el texto, pero dice que en los últimos días la gente se predicará de lo que la gente quiere escuchar. Porque qué lindo es que usted lo motiven y que le digan, y hay un hombre que se llama David, ¿cómo es? Un motivador. David, creo que se llama. No sé, tal vez ustedes se acuerden. Y él habla mucho de la prosperidad y que soñar en alto y no sé qué. Pero a veces esto hace que la gente se le suba el ego y se crea más que los demás, y que entremos en esa competencia, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy sabios para no caer en esto y para no sentirnos más que nadie, porque Dios no hace excepción de personas, entonces yo no lo debo hacer. Al final el texto dice, a los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará, dándole paz y justicia. La sabiduría verdadera, yo no sé si usted conoce a alguien que usted diga, esa persona sí es sabia. Yo admiro mucho, nosotros admiramos mucho al pastor. Hansel y yo siempre hemos hablado que el pastor es una persona muy sabia. Y cuando usted necesite un consejo, no tenga temor, tenemos al pastor aquí. Y a veces no le comentamos las cosas a nadie y a veces no tomamos buenas decisiones. Pero también hay gente que se cree muy sabia y es un problema, lo que la gente llama el sabelotodo. Entonces también es un problema porque la Biblia misma dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Tenemos que ser sabios en la sabiduría de Dios, no en nuestra opinión. Y la sabiduría verdadera puede medirse por la profundidad del carácter de una persona. Porque usted puede decir, o yo puedo decir que yo soy muy sabia y que soy muy inteligente y que yo sé mucho de la Biblia y que yo aquí y que yo allá. Pero si mis actitudes no hablan, ¿de qué me vale esto? ¿De qué me vale todo el conocimiento? Porque es puro conocimiento. La sabiduría quiere decir que yo tengo que ser lo que soy aquí delante de ustedes, allá afuera, en mi casa, en la plaza, en la escuela. Eso es la sabiduría. Los que ministran aquí la alabanza, sabiduría es que usted lo que es aquí, allá en su casa, en la calle donde usted esté. Que usted es cristiano aquí en la iglesia, pero también es cristiano allá en la calle, en la casa, con su esposo, con su esposa. Amén. Entonces, eso es sabiduría. La verdadera sabiduría se puede medir por la profundidad del carácter de la persona. Así como usted conoce el arbolito de limón, porque echa limones, así vamos a conocer quién es sabio y quién no es tan sabio, o quién dice y no hace, ¿verdad? Vamos a ver
unos ejemplos. Después de ver las características, vamos a ver unos ejemplos de personas. Hay muchas de la Biblia que fueron sabios. También podemos mencionar algunos que no fueron tan sabios. A ver, dime, Douglas, alguien que no fue tan sabio en la Biblia. Judas. Por eso no siempre nos confiemos del que nos besa, ¿verdad? Sí, yo diría también Abraham fue un hombre de mucha fe, pero en ocasiones le faltó la sabiduría, como cuando él en 2 o 3 ocasiones, ¿verdad? Iba con su esposa y dice que su esposa era muy linda y mintió diciendo que era su hermana, no su esposa, por miedo a que él lo mataran. Y se metió en muchos problemas. Entonces en la Biblia también podemos aprender de hombres que no fueron tan sabios. Pero vamos a estudiar algunos de los que sí fueron sabios. Y el que hay en la Biblia por excelencia, ¿quién es? El que habla la Biblia, sí, que se menciona mucho y escribió los salmos, los proverbios, Eclesiastés, Salomón. Y si usted quiere encontrar sabiduría, es que lea los proverbios, todos los consejos que hay ahí, escritos por Salomón. Salomón fue un líder muy sabio y sabía resolver problemas complicados, problemas difíciles. Salomón fue el que le pidió, cuando él iba a ser rey, le pidió sabiduría al Señor. Él le pidió sabiduría en vez de pedirle riquezas, pero con la sabiduría vino todo lo demás. Por eso el título dice, si la tienes, vale más que el oro. Porque la sabiduría nos va a ayudar a que todo eso venga, las riquezas, todo lo demás. Salomón supo cómo ¿cómo se llama? Era un problema muy difícil el que estaba sucediendo, que eran 2 mujeres, ustedes saben la historia, ¿verdad? 2 mujeres que tenían un niño y las 2 decían ser la mamá de ese niño. Entonces las traen ante el rey, ante Salomón. Y ahora sí, ¿cómo saber cuál de las 2 era la madre de este niño? Y Salomón usó de su sabiduría. Y él dijo, pues vamos a partir este niño a la mitad. Sí, una mitad para una y una mitad para el otro y ya, que nadie pelee. Van las 2 contentas. Pero la verdadera mamá gritó y dijo, no, no lo maten. Así él pudo saber quién era su verdadera mamá, ¿verdad? Esa historia la sabemos. Y yo no sé ni qué hubiera hecho yo no sé. O sea, la verdad yo no sé, pero él acató eso. Exactamente una prueba de ADN. Exactamente, pero en aquel tiempo estaba difícil, seguro. Entonces él sabía resolver problemas difíciles. Antes de continuar, yo quiero llamar a 4 personas que vengan aquí para hacer algo. ¿Quiere venir? Cheiris o Pelón. Andrés, venga. Vamos a poner a prueba la sabiduría. ¿Y quién más? ¿Quién más? A ver, ¿quién más quiere venir? Carlitos Cumiche, ¿dónde está? Ahí está. Me lo están así, aquí me lo están diciendo. Ya no sé. Lexi. Okis. Ya, tenemos los 4. Qué susto. Vamos a, aquí los voy a poner. Cada uno va a coger un papelito. Cojan, cada uno escoja un papel. Lo con mi agua. Todavía no lo abran, espérense, no lo abran porque no tengan tiempo. Y me lo va a dar a mí, no lo abran, no lo pueden ver. Vamos a empezar con May. Dice que Salomón sabía resolver problemas difíciles, vamos a ver qué tal están ellos. Si no, el que lo sepa de ahí, usted levanta la mano. Dice así, y usted... Estás en una sala a oscuras, con una vela, una estufa de leña y una lámpara de gas. Solo tienes una cerilla. Así, ¿qué enciendes primero? De nuevo. Piense, vaya pensando lo que le voy diciendo, ¿ok?
Estás en una sala a oscuras con una vela, una estufa de leña y una lámpara de gas. Solo tienes una cerilla. ¿Qué enciendes primero? Sí, está bien. Eso, un aplauso para mí, ¿ve? Hizo el designio. Ahora Milena, a ver qué le tocó. No, no, vea, démelo a mí. Yo lo leo, para que no piense mucho. Tiene que haber escogido yo el más difícil. Muy fácil, ¿no? Dice, estás escapando de un laberinto y tienes 3 puertas delante. La puerta de la izquierda lleva a un ardiente infierno, la puerta del centro a un brutal asesino y la puerta de la derecha a un león que no ha comido en 3 meses. ¿Cuál puerta escoges? No soplen. Dice, estás escapando de un laberinto y tienes 3 puertas. Delante la puerta de la izquierda. Espérese, tienes 3 puertas delante. La puerta de la izquierda lleva a un ardiente infierno. La puerta del centro a un brutal asesino. Y la puerta de la derecha a un león que no ha comido en 3 meses. ¿Cuál puerta elige? Tiene 3 meses que no ha comido, ya está muerto. Muy bien, Pamilena. Ustedes estaban, iban para el infierno, no me diga. Qué pandereta, ¿verdad? Eso es para que piense. Es un pensador, a ver. Esto sí, vamos a ver. Dice, un hombre mayor muere, dejando atrás 2 hijos. En su testamento pide que los hijos compitan con sus caballos y el dueño del caballo más lento recibirá la herencia. Los 2 hijos corren, pero como ambos están interesados en ralentizar a sus caballos, acuden a un sabio para preguntar qué deberían hacer. Después de esto, los hijos compiten de nuevo, esta vez a toda velocidad. ¿Qué les dijo el sabio? Oiga, el que tenga el caballo más lento va a ganar la herencia. ¿Qué les dijo el sabio? Porque dice que ahora corrieron a mayor velocidad. Entonces, ¿qué les dijo el sabio? Está dura, ¿verdad? Está difícil. Sí, no, la respuesta decía que el sabio lo que les dijo fue que intercambiaran los caballos. Porque digamos, usted lleva mi caballo y yo el suyo. Entonces los espantamos. Usted quiere que mi caballo sea el que llegue primero para que el suyo llegue después. Los caballos, ajá. Ahora vamos a ver, Carlitos. Sí, era el caballo. Entonces el caballo que llegaba de último era el que iba a ganar la herencia. Dice, esto está fácil, pero es de verdad analizar. Ahí soplan, si no. Dice, si me tienes, quieres compartirme. Si me compartes, no me tienes. ¿Qué soy? La comida, dice. Si me tienes, quieres compartirme, pero si me compartes, ya no me tienes. No, la sabiduría no, porque la sabiduría yo la comparto y sigo teniendo mi sabiduría. ¿Qué creen ustedes? El dinero, ¿no? 50 y 50. ¿No? No está seguro. La respuesta dice que el chisme.
Si lo tengo, quiero compartirlo, pero si lo comparto ya no lo tengo porque ya se lo conté al pastor y ya el pastor ya lo tiene y se lo va a ir a contar a todo el mundo. Muchas gracias, chiquillos. A leer proverbios para adquirir sabiduría. Salomón dice que le traían problemas difíciles y él los podría resolver. José fue un líder sabio también. José fue una persona muy sabia. ¿Por qué José fue sabio? Dice que Génesis 41:9 se preparó para una sequía que venía sobre la tierra y ayudó a gobernar a Egipto. Y José no se dejó opacar, o cómo se diría, por las circunstancias tan difíciles que él vivió. Desde chiquitillo le hacían bullying porque él tenía sueños y los contaba y lo que hacían los hermanos era reírse. Pero a él eso no le importaba, él seguía creyendo en cada una de esas cosas. Y él llegó a ser una de las personas más importantes en Egipto. Dice Hechos 7:10, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y toda su casa. O sea, José, una persona demasiado inteligente, como él supo. Podemos aprender mucho de José, de cómo él en tiempos supo guardar, en tiempos de abundancia, para cuando venían los tiempos de escasez. Somos nosotros sabios. Usted sabe que nosotros necesitamos la sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. ¿Estoy siendo yo sabia? ¿Está siendo usted sabia con su economía? ¿Está usted guardando para cuando vengan los 7 años de las vacas flacas? ¿O estoy gastando todo lo que me llega porque como Dios es mi proveedor? Tenemos que ser sabios en cuanto a la economía también. Hay una persona que se llama Besael, que la Biblia dice que Dios lo llenó también de sabiduría, pero para hacer cosas. Y lo vamos a leer en Éxodo 31:1 y dice, diseñó, ahí es que yo los anoto todos aquí, atrasarme en estar buscando. Sí, 31, Éxodo 31:1 al 5. Diseñó y supervisó la construcción del tabernáculo y sus utensilios en el desierto. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he hablado por nombre a Besael, hijo de Urí, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia y todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedras, para juntarlas. Bueno, ahí dice todo lo que él hacía. O sea, Dios le dio una sabiduría y una inteligencia para hacer cosas. O sea, hay sabiduría. Dios también da sabiduría para hacer cosas. Tal vez usted diga, yo soy buena para, no sé, para hacer algo. Dios le dio esa sabiduría, le dio ese talento, le dio ese don. Entonces Dios llenó de sabiduría a este hombre. Yo leía un día este libro de Vida con propósito. Y a veces queremos como espiritualizar todo. Y dice que Dios, y creemos que mientras trabajamos como que Dios no nos pone atención o más bien está enojado porque tal vez trabajamos mucho, qué sé yo. Y dice que Dios se complace viendo cómo usted hace las cosas. Como usted sabe, no sé, trabajar, el que sabe trabajar el café, Douglas, el tomate, tantas cosas, el ganado. Dios se complace cuando usted va y le echa la comida a su vaca, ¿verdad? O cuando usted está ordeñando. Dios se complace en eso porque dice que somos creados por Él y para Él y todo lo que hacemos a Dios le complace. Entonces yo decía allí, qué bonito, ¿verdad? Ver cómo Dios también nos da algo y nosotros somos buenos administradores y Dios se complace también en vernos trabajar, en cómo hacemos las cosas. Josué fue sabio también. Dice que Josué fue lleno
del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Abigail, voy a brincarme algunos porque son varios y entonces vamos a durar mucho. Abigail, ¿creen ustedes que Abigail fue una mujer sabia? Dice que, vamos a leer así rapidísimo, y el varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento, quiere decir que era una mujer sabia y hermosa en apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb, primera de Samuel 25:3. Abigail fue una mujer muy sabia, era una mujer, la Biblia le llama que era una mujer entendida. Cuando David, Saúl lo quería matar, se andaba escondiendo en las cuevas. Y un día David le mandó a pedir comida a Nabal, que era el esposo de Abigail. Y dice que Nabal le respondió de una manera grosera a los empleados de David. Entonces David se enojó muchísimo y mandó 400 hombres para que mataran a Nabal y a toda su gente, ¿verdad? Entonces cuando el criado supo lo que su amo Nabal había hecho, corrió a Abigail. ¿Por qué él fue corriendo a donde Abigail? Porque era una mujer entendida. Y le dijo, estamos en problemas. Nabal o nuestro jefe, o le llamaran en ese tiempo, le respondió mal a David. Y David ha cuidado también de nuestros rebaños. Y fue malagradecido. Entonces dice que Abigail se fue al encuentro de David, intercedió, digamos así, por Nabal y le dijo, a usted no le conviene, lo hizo entender que si David los mataba, su nombre se iba a ver mal porque él había sido ungido para ser rey. Entonces David recapacitó y no destruyó a esta gente. Entonces Abigail fue una mujer muy inteligente. Somos mujeres sabias. Proverbios dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Entonces tenemos mucho que aprender de Abigail. Usted puede leer y repasar toda la historia en 1 Samuel 25. Daniel fue un hombre muy sabio también. Daniel fue un hombre muy sabio. Esteban también fue un hombre sabio delante de los ojos de aquella gente. Y dice que Esteban hablaba con mucha sabiduría. Él tenía mucha sabiduría para hablar. Hablaba con sabiduría. En Hechos 6:8 leemos, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos de Cirene y de Alejandría y Cilicia y Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría con la que él hablaba. ¿Estamos siendo sabios a la hora de hablar? Y como les dije antes, también tenemos que tener sabiduría para callar. Pablo fue una persona muy inteligente, muy estudiada y muy sabio también. Estuvo a cargo de muchas iglesias. Imagina lo que era tener iglesias en Asia, tenía iglesias en Europa, en África, en un montón de continentes. Y él fue lleno de la inteligencia y cómo él escribía cada carta con esa sabiduría y tenía cuidado de cada uno de esos lugares que Dios le había dado. Y por último, Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo fue sabio? Porque él cumplió el plan perfecto y sabio que Dios tenía para nosotros, la redención de sus hijos. Dice, pues ya, 1 Corintios 1, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por locura de la predicación. Y para los judíos eso era una locura, pero mediante la sabiduría de Dios dice que Él nos salvó.
por medio de su Hijo. Hizo ese plan perfecto cuando ya nosotros estábamos destinados a la muerte. Llegó Jesús en obediencia y a cumplir el plan sabio de Jesús. Conocer a Cristo personalmente es la sabiduría más grande que nosotros podemos tener. Lo más sabio que usted puede hacer es conocer a Jesús, y conocer a Jesús de una manera personal, una relación. No es decir que le conozco, sino es cultivar cada día con Él una relación. Por último vimos, ya para terminar, quiero un texto ahí, ya lo vamos a terminar y lo vamos a leer. Pero vimos las características de la sabiduría o de la persona sabia, y usted la puede repasar en su casa en Santiago 3. Santiago 3:13. Características de la gente sabia: hace lo bueno, es amable, ve a todos de igual forma, no anda pensando en hacer lo malo, es amable. Y vimos algunos ejemplos de personajes de la Biblia que fueron muy sabios, de los cuales podemos aprender todos los días. Y para terminar les voy a leer Proverbios 3:13. Me llamó la atención porque cuando lo busqué, al principio leímos Santiago 3:13 y ahora vamos a leer Proverbios 3:13. Y escuche esta palabra, prestémosle atención a la palabra. Dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que se puede desear no se puede comprar con ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es un árbol de vida a los que en ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guárdala en tu ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Y el 35, si leemos hasta el final, que no lo vamos a leer, dice: los sabios heredarán honra y los necios honra. ¿Queremos ser sabios? ¿Queremos tener todas estas bendiciones de la sabiduría? Y yo creo, Paz, estos días atrás se ha hablado de la santidad, pero para poder alcanzar la santidad tenemos que ser gente sabia. Necesitamos ser gente sabia, porque si somos sabios vamos a saber cómo tomar buenas decisiones, vamos a saber, como dijo José, ¿verdad? Cuando tuvo la esposa de Potifar, vamos a saber decir no. Podemos estar seguros de que la sabiduría al final nos llevará donde hay bendiciones, mientras que la necedad nos va a traer solo problemas, dificultades, tristezas, pero la sabiduría nos va a traer bendiciones. Proverbios 9:8 dice: reprende al insolente y te ganará su odio. Corrige al sabio y te ganará su aprecio. Dale al sabio y se hará más sabio. Enseña al hombre bueno y aumentará el saber. Si usted se enoja cuando es corregido, usted no es una persona sabia. Si yo me enojo cuando soy corregida, no soy una persona sabia. Proverbios 9:10 dice: la sabiduría comienza por honrar al Señor, y conocer al Altísimo es inteligencia. Eso lo habíamos leído ya, ¿verdad? ¿Necesitamos la sabiduría de Dios? No necesitamos la sabiduría del mundo, ni menos la que decía el texto al principio, que es la sabiduría diabólica, ¿verdad? Cuando hay celos, envidias, contiendas, eso no es sabiduría, esa sabiduría no viene de Dios. Entonces, la sabiduría es poner en práctica todo lo que ya sabemos. Es
El conocimiento que tenemos aquí es ponerlo en práctica. Y anoté una frase que me encontré por ahí, dice: no encontrarás el equilibrio leyendo 1000 libros, lo encontrarás aplicando 1000 veces lo que aprendes de uno solo. ¿Y cuál es el mejor libro? ¿Y cuál es nuestra? Ya se me olvidó cómo es que se llama. Tengo que verlo porque. ¿Cuál era nuestra medida de algarrobo más? La unidad perfecta, la que siempre nos va a ayudar a tomar decisiones, a seguir adelante, la palabra de Dios. Entonces, mi consejo o el consejo de la palabra es: busquemos la sabiduría. Y dice que si la buscamos como a lo más precioso, si como al dinero, si como al oro la buscamos, entonces vamos a tener bendiciones y Dios nos va a bendecir de gran manera. Amén. Que Dios les bendiga. Paz.